Bueno, Camila, buenos días. Buenos días. Hoy va a Bueno, rendir crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? sí. ¿Cuándo empezó usted la carrera de medicina? Este año empecé. Ah, este año empezó. Sí, soy ingresante. ¿Y le resulta más fácil, más difícil de lo que esperaba? Y la verdad es que creo que para todos este es un año bastante distinto y por ahí es un poco distinto a lo que yo me imaginaba Ajá. en el momento, pero la verdad es que me parece muy interesante, sobre todo esta materia, la verdad es que es muy interesante y muy bueno poder arrancar estudiando esto, la verdad. Ah, pero es difícil, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver si aprendió en estos meses de pandemia algo de crecimiento y desarrollo. Vamos a trabajar con la UP número 4, ¿eh? Entonces, a ver, ¿tiene ahí a mano para leerla? Sí, voy a A ver, comenzar leyéndola. léala. La UP número 4 dice, en la maternidad nace Juan. El médico lo controla para evaluar si es saludable. Cuando la familia retorna a su casa, la hermanita de 3 años pregunta, ¿podré jugar con él? Y bueno, el disparador del problema de esta unidad nos presenta al recién nacido, su recepción y su evaluación para poder determinar su estado vital. Para esto, es preferible que comience definiendo qué es el recién nacido sano. Que Estaría recién, bueno, muy sí, bien, estaría que el bueno, recién defina. nacido sano es aquel que logra adaptarse de manera óptima a la vida exuterina. Y esto es cuantificable y es evaluable por nosotros como médicos a la hora de recibirlo. ¿Y cómo lo puede evaluar? ¿Cómo lo puede cuantificar? Si me dice cuantificable, porque le puede poner un número. Claro, porque puede ser evaluable, por ejemplo, mediante el test de APGAR, que nos va a permitir establecer un puntaje y así poder clasificar al recién nacido según su estado vital. ¿Y cuándo se hace ese test? Este test se hace al primer minuto de vida y luego a los 5 minutos de vida. Esto nos va a permitir justamente poder observar si hay una evolución o una involución al adaptarse a la vida exuterina. Ajá, ajá. Bien. ¿Y en qué consiste ese test? ¿Qué se hace? ¿Se saca sangre? ¿Una No, biopsia? es un test que se realiza mediante la observación, relacionándolo con ciertos parámetros que nos van a permitir otorgar un puntaje, que puede ser 0, 1 o 2, y al terminar de observar todos estos parámetros, se va a asignar un puntaje que va a ir de entre el 0 al 10 y nos va a permitir clasificarlo. Si quiere puede Ajá. contarle un poco de cuáles son cada uno de los parámetros a observar. Sí quiero, sí quiero. Ah, eso lo dije cuando me casé, sí quiero. Bueno, ahora que está otra vez, sí quiero que me lo cuente. Bueno, se comienza, por ejemplo, observando el tono muscular, en donde vamos a observar si el recién nacido presenta una flacidez, se le otorga un puntaje de 0, si presenta cierta flexión, se le otorga un puntaje de 1, y si presenta ciertos movimientos activos, un puntaje de 2. Después podemos observar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, en la cual si es nula se va a otorgar un puntaje de 0. Si presenta 100 pulsaciones por minuto o menos, se otorga un puntaje de 1. Y si presenta más de 100 pulsaciones por minuto, se otorga un puntaje de 2. Bien, ahí usted dijo, podemos observar la frecuencia cardíaca. Eh, en general, cuando a mí me dicen observe tal cosa, yo uso los ojos para observar. ¿Cómo la puedo mirar a la frecuencia cardíaca? No, es medible la frecuencia cardíaca, no es observable. Eso es Ah, algo que... ¿y se usa Sí. algún instrumento? Y sí, se puede realizar una auscultación, como se llama, que es a partir de... nos va a permitir escuchar los latidos cardíacos. Bien, 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 bien. Perfecto. Entonces, claro, en vez de observarlo, no Sí, podemos medir, ¿no es cierto? claro, eso sería una palabra Claro, mejor podemos para esta medir, claro. situación. Sí, Muy bien. Entonces me habló del tono muscular y la frecuencia cardíaca. ¿Alguna sí, más ahí? sí, hay más parámetros. Por ejemplo, se puede medir el esfuerzo respiratorio, en donde vamos a poder tener en cuenta cómo se está adaptando respiratoriamente el recién nacido, en cuanto si no respira se otorga un puntaje de 0, si presenta una respiración un poco débil, un puntaje de 1, y si respira con facilidad se le otorga un puntaje de 2. Y casi siempre uno de los indicadores de que el recién nacido está respirando es el llanto. Por eso es tan importante a la hora del nacimiento dentro de la sala de partos. Claro.
El recién nacido antes de nacer. La respiración es para la obtención básicamente de oxígeno del aire, que es Claro. nutrición para que la necesitamos. Pero, y antes de nacer, ese oxígeno, ¿cómo lo obtiene? Por la placenta. La placenta es un órgano que justamente va a tener componentes de la madre y del recién nacido que va a permitir realizar una innumerable cantidad de funciones fisiológicas. Y a la hora de nacer, en el paso de la vía intrauterina a la vía extrauterina, todas esas funciones fisiológicas deben comenzar a ser realizadas por el recién nacido. Justamente por esto es que vamos a realizar el test de Apgar al primer minuto y luego a los 5 minutos para poder observar cómo se va a estar dando esta adaptación. Bien, 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 bien. Frecuencia respiratoria. Bien, ¿nos queda alguna más? ¿Cuántas son? Sí, justamente luego de esto también podemos observar la coloración que presenta el recién nacido, que si presenta lo que se llama cianosis, es decir, que presenta un color violáceo, se otorga un puntaje de 0. Si esta cianosis se encuentra un poco en las extremidades, se otorga un puntaje de 1. Y si presenta un color ¿De qué órgano es la coloración que usted mira? ¿Del de la ojo? piel, ¿De de la piel, Ah, de la piel, que está justo bien. es el órgano más extenso del cuerpo, la Claro. piel. Claro, y a partir de la observación vamos a poder tener una noción acerca de su coloración a través de mirarlo. Y después Claro. también, si presenta la coloración rosada normal, se otorga un puntaje de 2. Y también vamos a poder Sería lo observar, mejor, eso sería lo ideal, que esté sí, rosadito. claro, justamente el puntaje de 2 es el ideal, es el mayor puntaje que se puede otorgar. Y Claro. también podemos observar la irritabilidad refleja, que está relacionada a cómo el recién nacido responde a los estímulos, en los cuales si el recién nacido no presenta ninguna respuesta, se otorga un puntaje de 0. Si hace ciertos gestos o presenta una respuesta débil, se otorga un puntaje de 1. Y también si se escucha un llanto, vamos a poder otorgar un puntaje de 2. Supóngase que el test de Apgar cuando nació le dio 8. Puede ser que dé, ¿Significaría? puede ser que ¿Cómo? dé un puntaje de 8. Puede ser que dé un Sí, puntaje de 8. claro, lo máximo que puede llegar a dar es el 10. Y Bien, el bien. puntaje de Supóngase que 8 8. significaría que el recién nacido se encuentra vigoroso. Bien, bien. Supongamos que a los 5 minutos le da 3. Y esto es ¿Qué podemos pensar? un indicador de que algo no está funcionando correctamente y que se debe actuar en consecuencia. Significaría que el recién nacido está deprimido. Claro, claro, nos estaría preocupando la cuestión de cómo se está adaptando. Bueno, pasamos el test de Apgar. El recién nacido arrancó con 8, después a los 5 minutos tenía 10. Chao, le avisamos a la madre, al padre, todas las cosas que vienen bien. Eh, Hay un test también que se hace para ver si es nacido a término, ¿no? Claro, existe otro test que es el test de Capurro, que De se puede Capurro. realizar para observar la maduración que presenta el recién nacido. Pero este test presenta cierto error, de que puede ser aproximadamente, dependiendo de la bibliografía, puede encontrar que hay un error de una semana o de 18 días, y por eso es que no es tan confiable este método para poder evaluar la edad gestacional que presenta el recién nacido, sino que hay otros métodos, sobre todo los preconcepcionales, no, perdón, los que se realizan en el embarazo, como por ejemplo la fecha de la última menstruación, son métodos para poder evaluar o para poder determinar la edad gestacional que son mucho más efectivos y tienen menos margen de error que el test de Capurro. Que Bueno, ese muy se- bien. Entonces, supongamos que es un recién nacido a término, el test de Apgar le dio bien, mejoró a los 5 minutos. Chau, ¿qué hace? ¿Lo manda a la cosa? Bueno, pague y váyase a la casa. ¿O hay que hacer alguna cosa más todavía? No, se puede realizar un examen físico también, en el cual vamos a poder cuantificar ciertos parámetros, como por ejemplo el peso, la talla, que esto, al obtener el dato de la medición del peso y la talla, también lo vamos a poder situar en la tabla de percentilos, que justamente tengo una tabla de percentilos que me gustaría, ¿Tiene una tabla de percentilo a mano? sí, y si quiere puedo mostrársela y podemos charlar un poco de ese tema, Sí, sí, me interesaría, siendo un tema tan complicado como el manejo de tablas y fórmulas. pero muy útil también.
Sí. además de complicado. A ver cómo la interpretan, vamos a hacer algunas preguntas ahí. Bueno, ahora voy a compartir pantalla entonces. Muy bien. Está muy bueno que haya traído una tabla de percentilo, porque cada vez que hay que hablar de esto, hablar en el aire es muy difícil. Así que Es bueno, mucho más útil utilizar la tabla sí, directamente. claro, hay que llevarlas. Este tipo de cosas hay que ¿Se llevarlas. puede ver? Ahí está viniendo, sí, ahí está. Sí, bueno. Acá yo elegí dos tablas de percentilos distintas, en donde acá podemos observar la evaluación del peso en kilogramos, y aquí se puede observar la evaluación de la talla. Y justamente esta es para recién nacidos, por lo tanto acá tiene, en el eje X se pueden observar las semanas. Y esta ya es Ah, para niños desde recién nacidos hasta los 19 años. claro, esa no me serviría para este nene que nació. Claro, esta es Supongamos que este recién nacido nació con el semana 38 y tuvo un peso, por ejemplo, de 3,5 kilos. Bueno, ¿Qué primero podría? me gustaría un poco definir lo que son los percentilos, Y bueno, dele, dele. que son medidas de posición relativas en las cuales nos va a permitir situarnos en esta tabla para poder establecer un cierto valor o un cierto porcentaje de niños, en este caso, que pesan más o menos que ese valor. Ajá, mire. Entonces, usted me dijo 38 semanas. 28 semanas y 3,5 kilos pesó este Claro, niño. 3,5 kilos. Aproximadamente sería acá. Ajá, ¿por dónde anda? Sí. Está bien. Sí, no, un poco acá. ¿Qué me Bueno, podría decir? ¿Ese niño le suena que es normal, anormal? claro, sí, porque justamente para establecer estas tablas, la utilidad que tienen es permitir establecer un rango de normalidad en los que se puede presentar. Entonces, dependiendo de la bibliografía, hay ciertas variaciones, pero suele ser entre el percentilo 3 y el 97. Por lo Ajá. tanto, si encontramos que este recién nacido se encuentra en el percentilo 75, esto nos indicaría que se encuentra dentro del rango de la normalidad. Si usted, digamos, si uno buscara bibliografía o datos anteriores para niños más o menos digamos, de la del mismo origen, podríamos decir, ¿no es cierto?, del mismo país, del mismo lugar, nacido en la semana 38, ¿qué porcentaje usted esperaría de niños que pesen a la semana, que hayan nacido a la semana 38, que pesen menos de 3,5 kilos? Y esto está relacionado justamente a este dato, se nos puede responder a la hora de mirar el percentilo. Ajá. Estar en el percentilo 75, esto significa que el 75% de los niños que están justamente en este rango etario, o sea, las 38 semanas, van a pesar igual o menos que él. Entonces Perfecto. va a ser mucho más frecuente encontrar a un niño que pese menos que él a la semana 38 que uno que pese más que él. Claro. Entonces, seguramente cuando usted cuando le diga al papá, decir, bueno, nació, su niño está muy bien, le va a decir grandecito, ¿no es cierto? Claro, porque normalmente el 75% de los niños son más chicos que él. Entonces, en este caso suena que es grande, de los más grandes que Claro. Perfecto, muy bien, muy bien. Perfecto. Las tablas, ¿por qué dice niños? ¿Por qué no dice niñes? Hay una tabla para niños y otra para niñas, justamente porque a la hora de realizar estas tablas, que son tablas de estadística, estas tablas de gráfico, es preciso determinar una población a la cual se va a poner en estudio. Y esta población debe tener características en común. Y en ¿Y este caso, usted cree ahora, digamos, con toda esta discusión de la inclusión y demás cosas, que será bueno que no hagamos una discriminación de tablas de percentilo de niños y unas de niñas y hagamos una tabla de percentilo de niñes, por ejemplo? ¿Qué opina usted de eso? y aquí se nos presentaría el problema de que justamente cuando hablamos del sexo de nacimiento, existen ciertas variaciones, sobre todo a la hora de la pubertad, en cuanto a un niño y una niña, al compararlos en su peso y cuál sería el rango de la normalidad. Por eso Entonces, sí. supóngase que usted dentro de 15 años es ministro de Salud de la Nación
y le hacen una manifestación frente al ministerio diciendo, no, no queremos más tabla de percentilo que discriminen niños de niñas, queremos una tabla. ¿Usted qué le diría? ¿Le diría, sí, bueno, lo vamos a hacer porque me parece que está bien? ¿O le diría, no, mire, me parece que no está bien y le voy a fundamentar por qué? Y biológicamente no sería correcto justamente por lo que te mencioné anteriormente, de que existen distintas variaciones en cuanto si hablamos de un niño o una niña. Y estamos hablando del sexo biológico, el sexo cromatínico, y no nos estamos refiriendo a, por ejemplo, el género u otro factor, sino que es algo Muy bien. biológico en donde va a existir distinta variación si hablamos de un niño o si hablamos de una niña. Claro, muy bien. Digamos, a nivel biológico es muy clarito en los pocos meses que llevamos estudiando que no somos iguales. No. Entonces, no se puede, no se puede, digamos, medir con la misma regla varones que niñas, ¿cierto? Claro, sobre todo si hablamos de la pubertad, por ejemplo. Claro, Acá se van a comenzar a acentuar esas diferencias. claro, claro, cuando uno mira curvas diferentes. Bueno, muy bien esto acá. Bueno, a ver, continúe, no me acuerdo ni por dónde iba, pero bueno, veníamos hablamos del test de Apgar, después algo del test de Capurro. Venía hablando del examen físico, dijo que lo iba a pesar y que lo iba a percentilar, y bueno, lo percentiló. Muy bien, muy Bueno, bien. Entonces ya está hecho el examen físico. ¿Requiere alguna vacuna? claro, sí requiere ciertas vacunas que van a funcionar como métodos profilácticos, en la cual se va a otorgar la BCG y también la antihepatitis B. Y si ahora, por ejemplo, ahora que andamos con tanto problema en recién nacido justo en la época de pandemia, ¿le pondría la vacuna contra el COVID-19? Primero que la vacuna contra el COVID-19 se encuentra en periodo de prueba, todavía no ha sido... eh, Ah, cierto, es cierto, me había olvidado de eso. Claro, está en periodo de prueba, ¿no? Claro, primero se necesita justamente hacer estas pruebas, estos periodos de prueba, para poder determinar que el beneficio es mayor que el costo y que tiene efectividad la vacuna eh, como para poder utilizarla en la población. Y más que nada en el recién nacido, que justamente... Y con respecto al COVID-19, usted sería muy insistente sobre los padres. ¿Es muy grande el riesgo de un recién nacido de COVID-19, de enfermar de COVID-19? Y por las estadísticas que se encuentran hoy en día, podemos ver que la población de riesgo está situada en los mayores de 65 años, pero Claro. claramente el recién nacido aún no se ha desarrollado completamente como para poder hacer frente a esta enfermedad, pero estadísticamente la población de riesgo se encuentra a los mayores de 65 años. Claro, claro, muy bien. Claro, entonces no es el mayor problema, los otros sí, la BCG, sabemos poner esta. Claro, Muy bien. exactamente. Bueno, ¿qué otra cosa tiene para decirme de esta unidad problema? Hemos hablado bastante ya, pero algo más le debe quedar en el bolsillo ahí guardado para terminar con esto. Claro que a partir de que se vaya dando el crecimiento y el desarrollo de Juan, que es este recién nacido, él va a ser capaz de adquirir nuevas habilidades de carácter voluntario para poder relacionarse tanto con el medio como con su hermana. Y uno de los procesos más importantes que se pueden dar, que van a permitir que estas actividades involuntarias que presenta el recién nacido, que van a estar en íntima relación a actividades que permitan la protección y la nutrición del recién nacido, que estas actividades involuntarias puedan ser reemplazadas por actividades de carácter voluntario que le permitan justamente relacionarse. Y este proceso tan importante es la mielinización. La mielinización. ¿En qué consiste eso? Justamente el tejido nervioso, que es un tejido que está especializado en la conducción de impulsos, la unidad morfológica funcional de este tejido va a ser la neurona. Y la neurona presenta una prolongación que es el llamado axón, en el cual este proceso de mielinización lo que va a suceder es que se va a envolver este axón con un lípido que es la mielina. Ajá. Y ese lípido, sabemos que cualquier molécula dentro del organismo lo sintetiza el lípido.
Disculpe. Qué problema. ¿Qué célula sintetiza la mielina o ese conjunto de lípidos conocido como La célula de Schwann. la célula de Schwann? Muy bien. ¿Y ese proceso de mielinización abarca todo el axón? ¿Es una cosa completa, continua, discontinua? ¿Cómo es? Es un poco discontinua. Se van a dar ciertos, lo que se llaman ciertos nódulos de Rambier, que van a ser pequeñas porciones en las que no hay mielina, y esto justamente, este lípido va a funcionar como un aislante. Y entonces lo que va a... Esa zona discontinua me da la impresión como que me hace pensar como si tuviera un cable que lleva electricidad desde mi habitación hasta el garaje, y el cable está pelado, en algunos lados se ve el cable. ¿No es un peligro eso o funciona bien con esa discontinuidad? Si quiere puedo hacerle un dibujo. Bueno, hágamelo. A No ver. soy experta, va a ser bastante esquemático, pero A ver, hágalo. bueno. Entonces voy a dibujar una neurona. Vamos a ver cómo va a dibujar acá. Este es el cuerpo neuronal, que también es llamado soma, con su núcleo, y estas van a ser las dendritas, que justamente dendros, etimológicamente significa árbol, justamente por todas estas ramificaciones que presenta. Y Ajá. presenta una, Qué lindo. sí, muy interesante, una prolongación que es el axón, y que Ajá. finaliza en los llamados botones terminales. Bien. Y lo que sucede en la mielinización es que este axón va a ser envuelto por este lípido que es la mielina. Y lo hace de esta manera, en pequeñas porciones, en las cuales vamos a observar un segmento que no tiene mielina, que va a permitir que el impulso nervioso se realice de forma saltatoria. Justamente, como vos preguntabas que era un cable pelado, en realidad no es tan así, sino que estas porciones que no tienen mielina lo que van a realizar es un impulso nervioso del tipo saltatorio. ¿Y qué ventaja tiene que sea saltatorio y no continuo? Que se realiza de manera mucho más rápida. Ajá. ¿Tiene idea de qué velocidad viaja un impulso nervioso por un axón? La verdad es que me parece algo muy interesante, pero no se me ocurrió de haberlo buscado. ¿Y calcula que va rápido o lento? Y creo que también debe estar un poco relacionado a factores de excitación e inhibición. Claro. Si yo le digo a usted, por ejemplo, viaja a velocidades que son del orden de los metros por segundo o de los nanómetros por segundo, ¿qué usted calcula cuál sería la velocidad más elegible acá? Y nanómetros por segundo me parece más acertado. No, usted sabe que viaja metros por segundo, viaja rapidísimo. Es decir, en general cuando medimos una velocidad, si lo de arriba es más grande, viaja rapidísimo. Eso es lo que permite que nosotros podamos, que podamos reaccionar rápidamente, inclusive a veces de manera involuntaria, en fracción de segundos. Si viajara Claro. a nanómetros por segundo, tardaría quizás años en llegar de una punta a la otra. Sí, Pero tiene bueno, razón. esto es difícil, el manejo de unidades no es nada fácil. Bueno, muy bien. Así que ese es el proceso de mielinización. Muy bien. Bueno, vamos a dejar por acá el examen. Me parece que estuvo más que bien. Impecable, podríamos decir, para usar una palabra extraña. Impecable. La verdad que bueno, la felicito. Gracias, muchas gracias. Me llevó bien por el examen. Me sentí que me llevó, no que yo lo pude conducir. Así que no sé si usted sintió lo mismo. O sea, se sintió que estaba en poder del examen. Eso es muy importante. A mí me dio la impresión que sí, que estaba en control usted del examen y me dio la impresión que me fue indicando claramente cuando yo tenía que entrar. Me sentí bien llevado. Es lindo el examen así cuando el alumno lo lleva porque es fácil. O sea, es como que relajado acá y pregunto. Oh, muy bien, buen debut. Es la primera vez que lo hace esto, sí, ¿no? Sí, La primera vez. Bueno, pero no va a ser la última, ¿eh? no va a ser la última, no, seguramente que no. Y después de una buena experiencia.